Bueno, en cuanto a los factores que pueden afectar tanto el autoguiado como el tracking, es decir, el seguimiento en el eje de la sección recta, pues son esencialmente los mismos que en el eje de declinación. En este caso, los mecanismos de fijación y de ajuste no son exactamente iguales. Bueno, lo primero o uno de los factores puede ser desgaste en el engranaje. Por ejemplo, en el piñón principal, vamos rotando, chequeando de que no haya ningún tipo de desgaste. Lo giramos completamente de 360 grados para asegurarnos de que con una buena luz, en este caso, debido a que estoy grabando, ya yo chequeé previamente. Debido a que estoy grabando, pues me es incómodo mantener enfocado y a la vez el video, pero bueno, ustedes chequean con una buena luz que no haya ningún tipo de desgaste en los dientes del piñón principal del eje de la sección recta. Siempre es importante tener cuidado, por ejemplo, si tienen, como yo tengo la montura en esta posición vertical, porque me es más cómodo para chequear todo el mecanismo, pues si es así, retirar entonces normalmente el bombillo LED que tienen para el telescopio polar, porque puede chocar acá cuando giren, puede chocar con esta llave y pueden dañar el bombillo. Es decir, tener cuidado de retirarlo en caso que tengan esta posición vertical. Si lo tienen pues más levantado en un ángulo que no choque, pues no es peligro, pero bueno, siempre tener eso en cuenta. Esto es uno de los pasos. Chequear, como dije, que este piñón no esté desgastado, porque por supuesto ya eso sería un gran problema, habría que cambiarlo, ahí no hay otra opción. Encargar un piñón nuevo. Otro problema pudiera ser, es decir, este es el tornillo sin fin que engrana acá en este piñón que chequeamos previamente. Esto iría acá. Es decir, este tornillo sin fin es el que mueve el piñón. Algo que puede afectar es que haya un rejuego, es decir, que tiene dos rodamientos, uno acá y otro acá en los ejes, y que estén flojos y que esto pues se mueva, te daría un backlash, es decir, un rejuego en el sistema que no, es decir, ya tendríamos problemas con el tracking, sobre todo con el autoguiado. Digo sobre todo porque el tracking normalmente, si uno tiene balanceada la montura, que siempre esté topando, es decir, el piñón con el tornillo sin fin, pues normalmente el movimiento es en una sola dirección. Una vez que tope, no tiene movimiento hacia la inversa, por tanto no hay rejuego, pero en el autoguiado, pues se mueve para un lado y para el otro, y si hay ese rejuego, no hay, es decir, no mueve nada. Sencillamente cuando se mueve un poquito, lo que hace que este eje se mueve para un lado, se mueve para el otro, pero no mueve el piñón. Entonces, la forma de solucionarlo es, si se enfoca, acá tienen este tornillo acá, tienen estas dos muescas. Con una llave especial, pues, lo pueden apretar o aflojar. Puede ser que esté muy apretado, entonces esté muy recio, pero eso no es un problema normalmente. Y si está, pues puede estar un poco recio, que trabaja un poco más el motor y demás, pero lo usual, el gran problema que tendríamos y es el que influye en el autoguiado y demás, es que esté muy flojo y que esto quede como suelto, quede moviéndose, y entonces no haya un buen guiado. Para esto, pues con una llave especial
que coja acá en estas dos, a ver que enfoque, en estas dos muescas acá, pues ajustaríamos, apretaríamos un poco el eje para que no haya ningún tipo de rejuego. Ese es otro de los problemas. Si dijimos primero que el piñón principal, los dientes estén bien, por supuesto que los dientes de es decir, las espirales de este tornillo sin fin, que tampoco estén desgastadas y que no haya rejuego en este eje, que no se mueva, que no haya movimiento acá, que esté fijo. Se puede arreglar, como dije, con apretando este tornillo de acá. Otro de los problemas más comunes con el backlash o rejuego en el sistema, en el mecanismo de ascensión recta es esta pieza acá, como dije, este tornillo sin fin va acoplado a este piñón. Este es el que le da movimiento al eje, al piñón y al eje de ascensión recta. Si no están bien ajustados uno en el otro, es decir, no va bien pegado uno al otro, pues hay un rejuego y cuando gira hacia un lado o hacia el otro, la respuesta no es momentánea, hay un retraso y ahí hay problema con el autoguiado. Tienen que estar, es decir, tienen que estar bien pegados, pero no con demasiada presión, porque tampoco, es decir, pueden estar súper ajustados y no pueden estar despegados que tengan rejuego. Algunos indican, es decir, he visto en algunos videos de YouTube o he leído en algunos blogs que, por ejemplo, algunos recomiendan, es muy usual poner un papel y que el papel pase entre los dos, es decir, en la separación de un papel más o menos. No sé si es cierto, en este caso, pues, cuando son dos piñones, pues es fácil poner un papel, pero en esta posición es muy incómodo. Además, no me gusta esa idea. Prefiero hacerlo, es decir, yo irlo ajustando, que vea que no está demasiado apretado y que no haya ningún rejuego en el eje. Muy importante, si lo tiene en esta posición como yo, ponerlo bien vertical, porque si esto queda un poco inclinado, pues se puede caer esto y puede, es decir, para que quede en esta posición no se caiga el eje mientras esté trabajando. Entonces esto tiene, como ve acá, 3 orificios. Este tornillo que coge en esta pieza y 2 tornillos más similares, pero que cogen acá y acá. El del medio lo que hace es presionar, es decir, este del medio solo presiona sobre esta pieza para alejar la pieza del eje. Los dos exteriores lo que hacen es entrar en estas roscas acá y lo que hace es presionar sobre el eje. Es decir, para hacer un balance, estos dos de los costados pues aprietan y este se para que quede bien ajustado y uno pueda regular la distancia. Vamos a poner la pieza. Aquí está el cuidado con la polea, no dañarla. Poner la pieza en su lugar. Ahí iría la pieza. Vamos a ponerle ahora los 2 tornillos. Ok, ahí está bien. Vamos a poner los 2 tornillos. Sí, lo ideal sería apretar estos 2 tornillos a los costados, no demasiado, pero dejando el sistema, es decir, pegado el tornillo sin fin al piñón. No puedo ver bien acá.
Okay. No súper ajustado, pero que quede, que se sienta ajustado. Entonces, después poco a poco ir, es decir, apretar entonces el tornillo del medio para que hasta que tope con la pieza. Y ya después entonces ir buscando el rejuego de forma tal que quede como queremos. Es decir, ajustado, pero no apretado que vaya. Porque además, si lo apretamos demasiado, que hacemos trabajar más el motor, podemos dañar el motor, además no responde con, si no va a trabajar bien, pues podemos dañar los dientes del piñón y las espirales del tornillo sin fin, si queda demasiado apretado. Asegurarnos siempre que tenga grasa, la grasa adecuada, una buena grasa para que no, entonces, aquí no le ves, trato de moverlo, no tengo ningún otro juego. Realmente aquí se mueve. Realmente yo lo desarmé porque tenía un gran problema con el autoguiado. No lograba que se moviera suficiente. Es un problema común en muchas bases, muchas monturas. El autoguiado, es decir, no se mueve suficiente la estrella durante el autoguiado. Y muchas veces es backlash, rejuegos en el... Y entonces yo notaba que aquí hacía así y se movía apenas, es decir, pero esto es tan sencillo y necesita una precisión tan grande que cualquier rejuego apenas pues ya afecta el... Ok, entonces lo ideal es apretar un poco los tornillos laterales, ver que no hay rejuego y después apretar el del medio para que quede bien ajustado. Y al apretar el del medio pues aseguramos que se aleja un poco de la... Es decir, que no quede 100% ajustado. Ahí creo que está bien. Apretar un poco más el del medio. Al apretar el del medio hacemos que los dos del exterior tensan para afuera, es decir, para adentro, y el del medio tensa para afuera y no hay rejuego en esta pieza. Ok, voy a apretar un poco más los costados, me parece que ahora quedó un poco desbalanceado. Ahí no veo. Entonces, por acá puedo comprobar si, es decir, si no quedó demasiado apretado. ¿Ve? Lo puedo mover, no tengo que hacer ninguna fuerza, quedó. Y voy a apretar un poquito más. Le siento un ligero rejuego, algo apenas, ya digo, pero es que esto tiene que estar tan ajustado para autoguiado, no tanto para seguimiento. No le noto ningún. Y a ver. Lo noto un poco recio ahora. Lo noto un poco recio, quizá pues apretar un poco el del medio para que se pare, para que se aleje un poco, haga un poco de aire. Siempre comprobando que no. Un poco más. Y todavía no hay ningún rejuego. Y ya, ¿ves? Ya está suave, se siente suave en todo el recorrido. Y sin embargo, no. Si uno tiene que tener mucha al oído a veces. No. Bueno, no creo que haya. Anteriormente, antes de desarmar la montura, era apenas, pero era bien evidente que había un ligero
rejuego. Ya digo, cualquier rejuego, esto es tan sencillo que es muy importante garantizar que no haya rejuego. Esto es decir, es otro fundamental, digamos, que los dientes del piñón estén bien, que no haya rejuego en este eje. Otra cosa a comprobar, que es de las que más sucede, es la distancia adecuada entre el tornillo sin fin y el piñón. Vamos a ver ahora otro problema que puedes tener. Otro factor a tener en cuenta es decir, la colimación. La colimación de este eje de acá con este piñón. Este es el motor del eje de la sección recta. Y entonces esto va conectado, por supuesto, con esta polea, estos dos piñones. Esta pieza va acá. Okay. Esto yo no conocía, por supuesto, primera vez que desarmo este tipo de montura, no conocía el mecanismo, pero considero que este elemento acá es uno de los menos trabajados de la montura. Es muy burdo, muy elemental acá el alineamiento. Sencillamente, es decir, son 4 tornillos que van, es decir, irían atravesando toda esta pieza plástica hasta coger en el motor. Y entonces el orificio de acá de esta placa de metal es un poco más grande que el diámetro del tornillo, por tanto uno puede pues mover esto un poquito para arriba, un poco para abajo, y de esa forma se ajusta, es decir, la tensión de la polea acá, que debí primero poner la polea antes de poner el tornillo, porque no da. Okay. Pero me parece muy rudimentario este sistema porque un momento. Porque es muy difícil un alineamiento adecuado aquí con este. Es decir, por ejemplo, esta parte de atrás queda libre, solo se ajusta aquí y tal pareciera que no le dan mucha importancia a este alineamiento, es decir, le dan más importancia. Vamos a ponerla, ajustar la polea un momento. Le dan más importancia a este mecanismo que expliqué al principio, es decir, del tornillo sin fin con el piñón grande este del eje de la sección recta, y esta conexión de acá no le da mucha importancia. Sin embargo, quizás sea menos crítica el ajuste acá que en el otro, pero también es importante, sobre todo cuando se quiera hacer autoguiado, que cualquier detalle puede afectar y puede impedir que se logre la calibración del autoguiado. Entonces, es decir, es muy rústico este sistema de estos 4 tornillos ahí y con este extremo colgando acá que no hay forma de ajustarlo, solo acá. Es decir, me hubiera gustado un sistema que permitiera un poco más de control sobre el motor, sobre el eje del motor. Okay. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo no sé si esto está influyendo, tendría que probarlo cuando haga el autoguiado. Yo creo que el problema fundamental del que no lograba la calibración al autoguiado era el rejuego que le dije acá entre el tornillo sin fin y el piñón. Pero otro problema que tenía y que voy a solucionar ahora es que este eje de acá no estaba, vamos a decir, como paralelo a este, es decir, o en este sentido
o en el sentido vertical. Cuando yo movía esto, yo notaba que el eje hacía como una ligera oscilación. Una causa puede ser que el eje, es decir, el eje central esté doblado acá afuera y por eso como que haga como así. Pero no, es decir, es muy difícil que ese eje se doble, a no ser que un golpe muy duro y es decir, la montura es nueva, yo no la he abierto nunca se ha caído de ningún lado, es decir, y es imposible prácticamente que venga doblado el eje de fábrica. Lo más común es que esto de acá no esté centrado o en la vertical, es decir, o en la vertical o en la horizontal. Y eso influye porque entonces la tensión cuando el eje está un poquito más adentro o más afuera no es la misma que cuando, es decir, que si estuviera siempre a la misma distancia, la tensión sobre la polea es diferente y esas pequeñas variaciones influyen en el desplazamiento, cuando se quiere hacer una calibración. Eso es fundamental. También otro problema que es más fácil de solucionar es la tensión de la polea. La polea tiene que estar bien tensa en ambos ejes. Si está muy suelta, pues la respuesta, cuando esto se mueve, se mueve en esta dirección y llega un momento que topa y ya se comienza a mover, pero cuando gira en la dirección contraria, hay unas fracciones de segundo en que esta no se está moviendo porque la polea tiene que tensarse y ya eso para autoguiado no sirve. Es decir, la polea tiene que estar bien tensa, pero tampoco que esté demasiado tensa que uno, como esto es de goma, es decir, tiene goma, que se estire, uno estire esa porque entonces queda demasiado tenso, hace trabajar demasiado el motor y además con el tiempo sufre de desgaste la polea, se deteriora, tiene menos tiempo de vida útil. Es decir, tiene que estar bien tensa pero sin que la polea llegue a deformarse, a estirarse. Pero bueno, ese ajuste es más fácil de hacer, es decir, sencillamente lo estiras a una posición y ya. Pero lograr que este eje no esté ni así, ni inclinado un poco vertical, o ni así, es decir, horizontal, con este sistema tan sencillo de estos 4 tornillos en un extremo, es muy, es decir, se logra, pero es un sistema muy rústico, no me gusta este sistema. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. En esencia, pues le decía es eso. Lograr que la polea esté bien estirada y que cuando se mueva, ahora le voy a mostrar de frente para que entienda mejor lo que le digo, no, es decir, esté paralelo al tornillo sin fin, etcétera. Dejamos ver. Creo que está bastante bien. Voy a mover la cámara para mostrarlo desde otro ángulo. Acá ve. No debe haber. Acá estaba bien tenso, pero ve, si le pongo el dedo se hunde, pero es sencillamente porque estoy estirando la polea, y no debo, es decir, no se debe mover esto demasiado hacia acá, que la polea se estire porque estamos forzando algo que no, es decir, no está hecho para eso, pero tampoco que esté muy cerca, que esto quede suave, entonces hay un rejuego en el mecanismo. Entonces lo que le decía era, ves, cuando se mueve, si esto no está paralelo, vamos a ver si en este caso no noto ninguna, apenas un poquito. Pero antes de yo desarmarlo, cuando yo giraba, por ejemplo, había una posición, por ejemplo aquí, se veía este extremo del eje pegado casi aquí al plástico, es decir, visualmente, ¿no? Y cuando lo giraba un poco, como que subía y bajaba, o a un lado y al otro. No está bien porque entonces la tensión en la polea varía. La respuesta de este tornillo sin fin varía también, entonces no es uniforme.
Ok, una vez hecho todos los ajustes, es decir, revisado todo el mecanismo como expliqué, pues no queda más que colocar nuevamente la tapa, teniendo siempre cuidado estos cables no presionarlos contra ningún filo ni contra ningún borde para no dañarlo. Es decir, ponerlo que caiga en este espacio acá. Ponemos la tapa acá. Entonces hay 4 tornillos. 4 tornillos para la tapa y hay además 2 tornillos. Vamos a mostrar acá debajo. Es decir, en estos pequeños orificios, uno acá, otro acá y 2 por el lado contrario para estos pequeños tornillos, que es para fijar, es decir, esto para fijar una tapa con la otra, es decir, un lado con el otro. Serían 4 tornillos, 2 por este lado y 2 por el otro. Y tenemos además estos tornillos que tienen el mismo tipo de, es decir, usan el mismo tipo de herramienta, de llave hexagonal, que irían en este orificio de acá. A ver si puedo enfocar. Ok, en este orificio de acá. Serían 2, uno por este lado y otro por el otro. Esto lo que hace es fijar, recuerdan el tornillo sin fin con su base. Pues ya una vez que lo tengamos, esto lo que hace es fijar el tornillo sin fin a la base como tal de la parte de abajo. Por tanto, para poder sacar el tornillo sin fin, los primeros tornillos o uno de los tornillos que debemos sacar, sacamos estos primeros porque son los más secos que están. Es decir, como se dan cuenta, yo he hecho el proceso a la inversa. Es decir, ya tenía todo desarmado y lo he ido armando posteriormente porque no tenía sentido mostrarle cómo se desarma, entonces mostrarle todo el mecanismo de ajuste y volverlo a armar. Es decir, era doble tiempo sin necesidad. Es decir, este tornillo se saca primero. Si no sacan este tornillo a ambos lados, pues el tornillo sin fin, esa pieza con el tornillo sin fin que va pegada al piñón, no se puede retirar porque estos tornillos lo fijan por debajo. Otro detalle importante, es decir, aquí están viendo, es decir, el orificio de diámetro intermedio es el rejuego que tiene, es decir, para fijar el tornillo sin fin, que sería el orificio más pequeño donde enroscaría el tornillo, y el orificio de diámetro intermedio es el rejuego que tiene, es decir, para mover el tornillo sin fin más cerca del piñón o más lejos. Siempre es bueno chequear, por ejemplo, a veces queda con el ajuste que queremos el tornillo sin fin con respecto al piñón, pero no queda equilibrado en los dos lados, es decir, queda como bandeado, como inclinado. Aquí podemos ver, por ejemplo, está pegado a un costado. Ven, el orificio más pequeño está pegado a un costado. Sin embargo, a ver si podemos enfocar acá en este otro. No sé si puedo iluminar el tornillo. No se ve bien, pero en este caso está en el mismo centro. Acá se ve. ¿Ve? El orificio está en el mismo centro del orificio más grande. Es decir, que entonces en este caso, en este lado, el tornillo sin fin está como inclinado hacia arriba, es decir, no está centrado en ambos lados. Eso es, no queda perpendicular ¿cómo decir? A la tangente del piñón. Por tanto, debemos tratar de que ambos lados estén
Es decir, puede ser que no estén centrados, que estén un poco para arriba o un poco para abajo, pero ambos, si están un poco para arriba, ambos un poco para arriba o un poco para abajo, porque si no, esto indica que el piñón está inclinado. Es decir, es otra forma de comprobar que todo esté bien alineado. Lo hice así, es decir, lo exageré un poco. De hecho, en este lado el tornillo no entra porque parte del orificio pequeño está, es decir, queda fuera del diámetro de la circunferencia del orificio grande. Es decir, tenemos que tener cuidado también con eso. Si les gustó, si les fue útil el video, como siempre les pido, den like. Muchas gracias.